Ahí, a ver, ¿me escuchan mejor ahí? Sí, profe, a usted se lo escucha bien. Lo que pasa es que se escucha el eco cuando habla alguien. Ah, bien, 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 perfecto. Bueno, listo, ahí estamos. Vamos a tratar de ver ahí, ¿sí? Bien. ¿Recupera imagen ahí? Sí. Sí, Sí. profe. Bien. Entonces habíamos quedado aquí, recuerden, en la fórmula de determinación de lo que es tanto de las pérdidas primarias, ¿sí? Que yo tengo presente en una instalación, a través de la fórmula que me plantea Darcy Weisbach. Y habíamos visto también la fórmula para lo que es la determinación de las pérdidas secundarias a partir de la fórmula esta que tenemos vista aquí en función de zeta. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que me plantea el problema? Fíjense. Yo tengo un elemento, un elemento que lo tengo por acá. ¿Qué elemento? Es una válvula. Una válvula es un tipo de accesorio, ¿sí? De una instalación. Así como, por ejemplo, lo puede ser una curva, ¿sí? Puede ser una curva, un codo. Todos esos elementos, ¿sí? Forman parte de la instalación y justamente son accesorios. Y asociado a cada accesorio, yo voy a tener un determinado cita. Un determinado cita de pérdida de carga secundaria, un coeficiente adimensional, ¿sí? Me habla de que tiene un determinado, hemos visto que tiene un determinado diámetro, y lo que me plantea el problema es que la pérdida de carga que yo tengo en este elemento, la pérdida de carga que yo tengo en ese elemento, ¿sí? Que de hecho ya sabemos nosotros que es una pérdida de carga secundaria, me dice que es igual, es igual a la que se produce en 8 metros de tubería de hierro galvanizado del mismo diámetro, ¿sí? Para determinada velocidad, determinada temperatura. ¿Qué me está queriendo plantear el problema? ¿Qué les parece? ¿Tienen las mismas pérdidas? Claro. Entonces me dicen, yo acá en la izquierda, la mano izquierda, hagan de cuenta que tienen un accesorio, ¿sí? Una válvula. Y ustedes saben, a ciencia cierta, que esa válvula, por ser un accesorio, tiene implícito en ella una pérdida como primaria o secundaria en esa válvula. Secundaria. Exactamente. Y me dice, tengan en cuenta y calculen o resuelvan el problema planteando que la pérdida que va a representar ese accesorio en la instalación es equivalente a tantos metros, a la misma pérdida de tantos metros del mismo diámetro, de conducto de tales características. Es decir, que me está planteando la pérdida secundaria de ese accesorio con lo que sería equivalente en pérdida primaria en tramo recto de cañería de ciertas características. ¿Se entiende más o menos la idea? Sí. Bien. Quiere decir entonces que lo que me está planteando es, mano izquierda, ¿qué voy a tener? Una válvula que va a tener un determinado valor de pérdida secundaria. Y en la mano derecha, ¿qué dijimos que íbamos a tener? El circuito equivalente en tramo recto, ¿qué va a tener? Aquí, la misma pérdida. Si yo reemplazo en función de las fórmulas que vi anteriormente, ¿qué voy a tener? La pérdida secundaria es zeta b cuadrado sobre 2g, y la pérdida primaria es lambda veces L sobre D, B cuadrado sobre 2G. ¿Qué nos sugiere esa igualdad a nosotros? Por comparación. Fíjense acá. ¿Son iguales eso? Sí. Sí, el mismo Para volumen. simplificar. Mismo volumen. Ay, ay, ay. No, misma velocidad. Las velocidades, no. profe. Ah. Energía de velocidad. Por ahí va. Quiere decir que si eso que hemos marcado son iguales, ¿sí? ¿Por qué son iguales? Porque me habla de que yo tengo que considerar, ¿sí? El mismo diámetro
aquí que aquí. ¿Mm? ¿Sí? Si tiene el mismo diámetro, ¿sí? ¿Qué pasa con continuidad? Las velocidades en las dos consideraciones son iguales. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué puedo inferir de esto? ¿Cómo me queda? Cita igual a lambda por L sobre B. Eso. ¿Se entiende eso? De nuevo, cita, coeficiente adimensional de pérdida de carga secundaria. Lambda, coeficiente adimensional de pérdida de carga, perdón, cita de la secundaria, lambda primaria. ¿Mm? Y la relación L sobre D es adimensional. ¿Estamos? Por lo tanto, ¿qué me está pidiendo el problema? Volvemos al enunciado. ¿Mm? ¿Cuál es el coeficiente adimensional de pérdida de carga secundaria? Bla, 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 bla. Esta es la incógnita. ¿Cuál es la incógnita entonces de esta fórmula? De esta. Cita. A L la conozco. Claro, exactamente. ¿A L la conozco? Sí. ¿Eh? ¿Cuál es la longitud del tramo recto equivalente? Vuelvo acá. Datos. ¿Cuál es 8 L? metros. 8 metros. Eso, bien. ¿A D lo conozco? Sí. 100 milímetros. Eso. ¿Y qué? ¿Y a lambda lo conozco? No, pero ahí nos da el dato del hierro galvanizado, profe, ¿no? Eso, bien, me gustó. Quiere decir que lo puedo averiguar esto, porque tengo datos para hacerlo. ¿Mm? En principio, veamos. ¿Cómo hacía yo para averiguar el lambda de un problema? Por tabla. Eso, bien, lambda igual incógnita, ¿sí? Concretamente, ¿por dónde lo podía obtener? ¿Cuál era la metodología que ensayamos en el práctico anterior? Primero vemos en qué régimen está. Eso, ahí me gustó. Vamos por acá. Pregunta del millón. Primer paso, ¿se acuerdan de ese primer pasito? Como la receta. Averiguar el régimen. ¿Mm? ¿Cómo averiguo el régimen? Con la formulita. A través del número dimensional de Reynolds. Reynolds. Perfecto. ¿Qué me decía don Reynolds? Que al número adimensional de Reynolds lo podía calcular. A través de una formulita que era la velocidad de la conducción por el diámetro, ¿m? O longitud característica, que se acuerdan cuando habíamos mencionado eso, ¿no? Dividido en la viscosidad cinemática. ¿Mm? Esta era la fórmula recomendable para el caso que estamos tratando, que es el caso de un fluido líquido. ¿Mm? Si hubiera sido un fluido gaseoso, se acuerdan que tenemos otra expresión en función de la densidad. ¿Mm? Bien. ¿Cuánto vale la velocidad en este caso? 4 4 metros metros sobre. sobre segundo. Está en unidad del SI, ¿eh? No hace falta cambiarlo, ¿sí? Así que esto lo borramos con el cálculo auxiliar y anotamos los 4 metros, anotamos el fondo. ¿Cuánto vale el diámetro? 100 milímetros, profe. 0,1. Metro, 0,1. Bien. ¿Cuánto vale la viscosidad cinemática? 1000. ¿Qué No, fu- 1,0038 porque es la de la tabla. Bien. Del agua a 20 grados centígrados. Ajá, 1,0078, ¿por cuánto? ¿Se acuerdan? 10 a la menos 6 era. ¿Sí? Eso salía de tabla. Bien. Reynolds igual. 397.219 según el libro. Listo, primer paso. Segundo paso.
¿Qué instrumento puedo utilizar para averiguar lambda? Instrumento, qué elemento, qué herramienta. El abaco de Moore. Bien, abaco de Moody, perfecto. Lo tienen a mano, me imagino, ¿no? ¿Qué otro dato me falta para averiguar lambda? La rugosidad relativa. Ajá. Eso lo llamamos, ¿cómo era la rugosidad relativa? El K sobre D. ¿Mm? ¿Qué era acá? Rugosidad, ¿cómo lo llamábamos a esto? Absoluta. Absoluto. ¿Y dependía de quién? Del tipo de material. Depende del material del conducto o caño, ¿sí? Que en este caso, ¿qué tipo de material utilizamos para la conducción? Un hierro galvanizado. Perfecto. ¿Y cuánto vale el K de hierro galvanizado? ¿Tiene la tabla ahí? De 0,15 a 0,20. 0,15 a 0,20. Bueno, tenemos 0,20, por ejemplo. O si quiere un valor medio, puede utilizar un valor medio. 0,18 si quiere. Listo. 0,18. ¿Qué unidad es? ¿En metro o en milímetro esto? Milímetros. Bien, si fuera metro, cerramos acá, apagamos la luz y nos vamos. Una barbaridad, 0,18 metros. 0,18 milímetros. Recuerden que es la altura de la cresta promedio que tiene el hierro galvanizado en su diámetro interior. ¿Sí? Bien. ¿Qué tengo que poner en el denominador? Los 100 milímetros. No los 0,1 metro, ¿no? Recuerden, si yo pongo así, ¿qué pasa con las unidades? Ojo con esto, ¿no? Esto tiene que ser, es una relación adimensional. Y para que sea adimensional, ¿qué pasa con las unidades? Tiene que estar en la misma magnitud, en el mismo orden. Ojo con eso. Por lo tanto, ahí como dice Mariela, en el denominador, ¿qué pongo entonces? Los 100 milímetros de diámetro que tengo acá en la lista de datos. ¿Se acuerdan de eso, no es cierto? Ya lo vimos. Sí. ¿Cuánto les da acá? No lo tengo el cálculo. 1,8 por 10 a la menos 3. Bien, de nuevo, el resultado es adimensional. ¿Está? Tercer paso. Ya tengo los elementos para entrar por el ábaco de Moody y encontrar el valor de lambda. A ver si lo tengo por acá. De un segundo. 2021. Trabajo práctico 4. A ver si tengo al ábaco por acá. Bien. ¿Lo tienen al abaco ahí a mano? ¿Cuánto les da lambda? Ahí le digo. Si quieren lo hacemos acá. Díganme los valores. Y practicamos en sobre este gráfico.
¿Por dónde ingresaba yo entonces? No se acuerdan nada, ¿eh? Por el número de reino. Por Con aquí. el régimen, profe. Bien. ¿Cuánto era lo que habíamos encontrado nosotros? El valor que habíamos encontrado en nuestro problema. El de 397. Por 10 a las 5. Por 10 a la 5. O sea que sería 3,97 por 10 a la 5. ¿Sí? ¿Notación científica? Sí. 1 por 10 a la 5, 2 por 10 a la 5, 3 por 10 a la 5 y el 4 por 10 a la 5 lo tengo ahí. ¿Lo tienen? Sí. Ajá. 4 por 10 a la 5. Perfecto. Ya tengo identificado el número de Reynolds. ¿Qué tengo que identificar ahora? Por la Lambda. rigurosidad. No, si lambda es lo que tengo que encontrar, es la salida de la tabla. No, sí, Yo sí. entro con dos datos. Por rigurosidad no es por el lado derecho. Eso, ahí está. Que acá dice epsilon sobre d, si no es k sobre d para nosotros. Es lo mismo. ¿Cuánto vale k sobre d nuestro? Fíjense que acá no está 1,8 por notación 10 a la científica. menos 3. Claro, en este caso, para entrar, está expresado en forma decimal. ¿Mm? ¿Qué sería? ¿Cuál? ¿Cuántos ceros después de la coma? El tercero de arriba, de abajo para arriba, de 0, 3 ceros, 2 ceros antes. 13, este de acá, 0,0018 serían. Sí. con 3 ceros adelante, o sea, después de la coma. No, 2. 2. 2. Acá, ahí entonces, por ahí. 18, casi 20. Sí. Por ahí entonces, ¿qué dicen ustedes? Abajo del 0,002. Sí, sí. ¿Ah? Sí. Bueno. Quiere decir que si yo sigo la curva, más o menos el punto de intersección va a estar por acá. ¿Por qué? Porque yo voy a tener una recta aquí. Y voy a tener una curva que va a seguir aquí. ¿Sí? Siguiendo y acompañando a la curva de arriba. ¿Mm? Por lo tanto, eso me dice a mí que ¿qué? El punto encontrado viajo hacia la derecha, como ustedes lo van a hacer con regla. ¿Y cuándo obtengo para lambda? 0,023 más o menos. Bien, perfecto, muy bien. 0023. Listo, lo tienen todos a ese, ¿no es cierto? Así cambio de imagen. Sí. Bien, listo. Encontré el valor de lambda. ¿Para qué había encontrado? ¿Necesitaba buscar el valor de lambda? Para reemplazarlo Para en la sacar fórmula del cita, profe. coeficiente. Eso, bien. Entonces, reemplazando en A, si esta la llamamos A, cita igual a lambda veces L sobre D. 0,023 por L, que valía, ¿cuánto era? 8 metros era, ¿no? Sí. 8 metros y de 100. Ya acá sí, de nuevo. Si yo pongo metro acá, 0,1. acá tengo que poner metro. 0,1, ¿sí? Bien, y entonces de esa manera obtengo para cita un valor de 1,83. Quiere decir que el coeficiente adimensional de pérdida de carga secundaria de este accesorio que me está planteando es
vale, digamos, 8,3. 1,83, perdón. Y que con ese valor de cita va a equivaler a la misma pérdida de carga que va a tener un conducto de caño galvanizado de 8 metros del mismo diámetro de ese accesorio. Entonces, para que ustedes tomen magnitud, un accesorio es un elemento ciertamente pequeño de una instalación, que puede tranquilamente caber en la palma de una mano. Y me dice que la pérdida de carga que voy a tener implícita en ese accesorio cuando esté colocado en la instalación va a ser equivalente, presten atención, a 8 metros de tramo recto de cañería del mismo diámetro. Tienen en cuenta eso, ¿no? Entonces, quiere decir que cada accesorio, la pérdida de carga que yo tengo en cada accesorio puesto en mi instalación es bastante elevada en comparación con los tramos rectos. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí. Sí. Bien. Listo. ¿Alguna consulta, alguna pregunta de esto? No, profe, de mi parte no. Vamos con el segundo de los problemitas. Segundo problema dice, por un sifón se trasvasa agua de un pozo a otro. La longitud de la tubería del sifón es 400 metros. Vamos a ir anotando los datos. Datos. L, 400 metros. Diámetro constante del sifón. En realidad acá ponemos los 200 milímetros. Del conducto, ¿no es cierto? Me habla. Después me dice que la diferencia del nivel entre las superficies libres de ambos pozos, el delta Z, es igual, o H, mejor dicho, acá ya me lo da, H igual a 1,30 metros. Me da un lambda de esta instalación, directamente me dice que el lambda asociado al tramo recto de esta cañería vale 0,0263, valor coeficiente adimensional de pérdida de carga primaria, ¿sí? Y me dice que el coeficiente global de todas las pérdidas secundarias, me da un valor de cita total, si se quieren acá, y vale 8,4 según el enunciado. ¿Y qué me pide que calcule? Que calcule cuál va a ser el caudal que va a manejar ese sifón. Caudal que va a manejar ese sifón. ¿Cuál es la idea de esto? Yo tengo dos pozos o dos tanques, si ustedes quieren, que están a distinto nivel. Supongamos que tiene esta la superficie libre, ¿sí? La superficie libre de ambos. Al estar así en desnivel, esto va a ser el H, ¿sí? El desnivel que van a presentar ambos sifones. Y me dice que está traspasándose, que está pasando agua de un tanque a otro. Está pasando agua de un tanque a otro. Puede ser, por ejemplo, una instalación de este tipo. Y este es el sifón, es un conducto que une ambos tanques en este caso, ¿sí? Y el agua, lógicamente en este caso, va a tener una velocidad de conducción en este sentido. Como tengo accesorios, hay un accesorio acá de conexión, ¿no es cierto? De conexión a la salida del tanque 1. Un elemento de conexión acá a la entrada del tanque 2. ¿sí? Otro elemento de conexión va a ser un codo, según lo que yo dibujé acá, un codo, ¿no es cierto? Que va a estar presente en este. Entonces, todos esos elementos que acabo de marcar acá son los accesorios que sí o sí tienen que estar presentes en la instalación. De este accesorio, de este y de este, me dice que el cita total vale tanto. Las pérdidas que yo tengo presente en cada uno de esos accesorios, si yo las sumo, voy a tener un valor total de 8,4. ¿Sí? Mientras que en los tramos rectos de la cañería,
en este tramo recto y en este tramo recto, el lambda asociado es el que me da acá, y la longitud equivalente, la longitud de los tramos rectos es 400 y el diámetro de los tramos rectos y de los accesorios, obviamente, es de 200.000. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la idea del problema? Sí. ¿Cómo arrancamos acá? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo podemos empezar planteando este problema? Con Bernoulli. Perfecto, ajá, ¿cómo lo plantearíamos? ¿Cómo? Perfecto, buenísimo. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo podemos plantear Bernoulli entre qué y qué? Entre el primer tanque y el segundo. Y asociamos las Perfecto. pérdidas ahí. Bien, supóngase que llamamos a la superficie libre del tanque 1, el tanque superior, y que planteamos a la superficie libre del tanque 2, le llamamos 2. Por ejemplo, sea que planteemos Bernoulli entre 1 y 2. A ver qué nos sale, a ver qué pasaría si planteamos esto. ¿Cómo sería la ecuación de Bernoulli así en estos términos? A ver, díctenme usted. Energía total del fluido en la sección 1. P1 sobre ¿Cómo? ¿Yo por qué? Sí, más Z1 bien. más la velocidad en 1 al cuadrado sobre 2G. Buenísimo, listo. Ahí ya Más, tengo la energía total que... menos. A Profe, ver, ahí tengo... Sí, no lo podemos hacer como lo hacíamos antes en función de las pérdidas. Que directamente sí, poníamos sí, sí. Lo que HR1, 2 pasa... y la diferencia de las energías. Sí, 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 sí. A ver, de nuevo. Energía total del fluido en la sección 1, según lo que hemos planteado. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Menos las pérdidas que va a tener el fluido para ir de 1 a 2. ¿Sí? Igual a ¿qué? A la energía total del fluido en la sección 2. A la energía con la cual va a llegar el fluido a la sección 2. Hasta acá es lo que hemos venido planteando siempre. ¿Qué necesito yo saber de alguna manera? A la presión en 1, ¿qué pasa en la presión en 1? Los dos son abiertos a la atmósfera. ¿Sí? Tu presión relativa es 0. ¿Estamos? ¿Cuál es el Z0 en este caso? ¿Qué me conviene tomar como Z0? El Tanque Z2. 2. Tanque 2. Exactamente. Este es el nivel de referencia, el nivel 0 mío. Por lo tanto, el Z2 vale 0. ¿Y el Z1 en qué se transforma? En 1,3. en H, directamente. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos reemplazando. Aquí voy a tener 0, más H, más. Bien. ¿Qué más tengo? ¿Qué pasa con la velocidad de la sección 1, que era la superficie libre del tanque 1? Entonces, fíjense, a medida que el agua se vaya vaciando el tanque 1, ¿sí? Va a ir, obviamente, se va a ir llenando el tanque 2, obviamente. Acá hay una velocidad de descenso, una V sub 1, y acá voy a tener una velocidad de ascenso, una V sub 2. ¿Cómo van a ser V sub 1 y V sub 2 respecto de B? Despreciable. Eso 2 va a ser significativa. Sí, despreciable, podríamos decir, suponiendo que sean tan grandes como uno quiera, ¿no es cierto? Pero van a ser despreciables respecto de la velocidad. Tanto la de descenso de 1, del tanque 1, como la de ascenso de nivel en 2, van a ser de ambas despreciables respecto de la velocidad de circulación del conducto por el sifón. ¿Sí? Por lo tanto, yo tranquilamente puedo plantear esto. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo puedo plantear en función de lo que yo ya vi, de lo que Con ya Darcy conozco? Weisbach. Ajá.
O bien, puedo plantear en función de esta similitud que planteamos acá, ¿dónde la teníamos? ¿Dónde la teníamos? Aquí, en base a esto, ¿sí? En base a esto, ¿qué pasa? Fíjense, primaria, lambda bs, L sobre D, B cuadrado sobre 2G. Eso es lo que me decía don Darcy, ¿no es cierto? Y la fórmula secundaria, ¿qué era? Zeta B cuadrado sobre 2G. Si yo saco factor común B cuadrado sobre 2G, ¿qué me queda? Factor común ¿de quién? La suma Lambda 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 L sobre L D sobre D más más zeta. más zeta. Más 1. ¿Quién es ese? Ese es HR1, 2. ¿Están de acuerdo con esa fórmula? Sí. Bueno, quiere decir entonces que reemplazamos. Y decimos, lambda L sobre D más zeta B cuadrado sobre 2G. ¿Y qué tengo de acá del segundo, del lado derecho de la igualdad? 0. Nada. ¿Sí? Bien. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Simplifiquemos. ¿Sí? Quiere decir que H en términos generales, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? A lambda veces L sobre D más zeta B cuadrado sobre 2G. Bien. ¿Qué pasa ahora Continuidad, con profe. esto? ¿Cómo? Teníamos que aplicar continuidad para calcular la velocidad. Claro, es decir, ahora lo vemos, fíjate. ¿Qué me dice el problema con el acá? El coeficiente global de todas las pérdidas de cargas secundarias, el coeficiente global de todas las pérdidas secundarias vale ¿cuánto? 8,4. Si vale 8,4, ¿cómo lo sacamos entonces? ¿Cuál sería este? Será este valor, ¿no? Sí. Porque si no, si me diera en forma individual, y bueno, sería cita 1 más cita 2 más cita 3 y así sucesivamente. La suma de todos los citas de cada accesorio. Pero acá me dice, miren, de todos los accesorios que ustedes tienen, el total o la suma de todos ellos vale 8,4 directamente. ¿Se entiende eso, no es cierto? Quiere decir entonces que en el caso nuestro, H va a ser igual a ¿qué? Lambda, lo tengo a lambda. Perdón, H lo conozco, ¿no es cierto? Sí, ¿vale cuánto? 1,3 metros. 1,3. Exactamente, 1,3 igual. ¿A lambda lo conozco? Sí, Sí, es dato. Ajá. 0,0263. Me fui lejos. 0,0263, buenísimo, 0,0263. Un 0, 2 0 por la coma B, no, está bien, perfecto. ¿Cuánto vale L? 400 metros. ¿Cuánto vale D? 200 milímetros. O sea, 0,2 metros, recuerden. Metro para que siga siendo dimensional. ¿Estamos? El cita global, la suma de todos los citas presentes, 8,4. 8,4. Perfecto. B, que no lo conozco, y 2 por 9,81. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo de incógnita acá? B. Puedo despejar B. Si ustedes hacen el despeje de esto, 1,3 dividido en todo el paréntesis, está multiplicando, pasa dividiendo, y acá arriba va el 2 por 9,81 y todo eso afectado de la raíz cuadrada. Si ustedes hacen esa cuenta, les debería dar la velocidad, verifiquen, ¿no? Por las dudas, 0,64 metros por segundo. Listo. ¿Qué logré encontrar entonces hasta acá? ¿Quién era B de mi problema?
La de... Tenía La transición velocidad media en la horizontal. cañería. La velocidad, claro, la velocidad de circulación del fluido por la cañería, V. ¿Y qué me está pidiendo a mí? El caudal del sifón. Entonces, ¿qué hago? Continuidad. Saca el área. Saque el área. Área por velocidad le va a dar el caudal. Perfecto, o sea que aplico continuidad sería, ¿sí? ¿Cuánto le da la velocidad? Ah, está bien, profe. ¿Está bien? Sí. ¿Paso la prueba? ¿Está bien? Me quedo tranquilo. Qué importante que pasemos nosotros la prueba. Ya lo veremos, ya lo veremos. Bien, conducto circular, formulita de la sección circular. Van a tener que podríamos recordar trabajar, sobre ¿eh? 4. Bastante Trabajar. rara, bien. Bien, ya tengo el área circular y podríamos recordar sobre 4 y por la velocidad. Si ustedes reemplazan ahí, entonces le va a dar para el caudal. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Buenísimo. ¿Listo? ¿Alguna duda? Fácil, ¿no? Vuelvo un segundito. ¿Cuánto le dio el área? No, no la calcula el área sola. A ver. Yo te pongo directamente lo que dice el libro que sale el caudal. Sí, profe, Está bien, está da bien. eso. ¿Sí? Bueno. Bien. ¿Se entendió, no es cierto? Fíjense entonces acá cómo, como les decía el ingeniero Simón ayer, lo que contiene prácticamente, digamos, en cuanto al desarrollo del trabajo práctico es una extensión, prácticamente, es una extensión de lo que ya veníamos viendo y practicando y haciendo y calculando. Fíjense que las fórmulas que venimos utilizando siguen siendo las mismas. Seguimos utilizando Bernoulli, seguimos utilizando continuidad, seguimos utilizando el ábaco de Moody, Entonces, todos esos elementos, esto que venimos, que vieron ayer con el ingeniero y que estamos practicando hoy, viene a ser un complemento para la resolución de los circuitos hidráulicos típicos. ¿Sí? Bien. ¿Podemos seguir? Sí. Sí. Ajá. Vamos con el último problemita. Este práctico es cortito como beso de marido, más o menos. Ustedes están de novios, que no es para ustedes. Ponga el empeño, profe, cuando dé un beso. Pero escuchá, ¿sabes qué, no? Listo, problema número 3. ¿Qué dice? La figura representa una instalación de bomba centrífuga. Vamos a ir anotando los datitos. Fluido es agua. Que tiene la impulsión. A ver, aquí ya de nuevo, seguimos un poco hablando e introduciendo términos que cuando veamos próximo gran tema que viene, que es el de máquinas, lo primero que vamos a estudiar son las bombas en primer término, y luego vamos a hacer el estudio relativo o respectivo a lo que son las turbinas. Hablando de lo que son las bombas en particular, hay terminología con la cual ya vamos a ir familiarizándonos, y uno de ellos tiene que ver justamente con las partes de la instalación de una bomba. Fíjense que acá dice, en la impulsión de una bomba. ¿Cuál es la parte de la impulsión de la bomba? La impulsión de la bomba es, si esto es la bomba, la impulsión tiene que ver con la parte que conecta la salida de la bomba con lo que no está representado acá, pero que aquí es un tanque elevado. Lo que conecta la bomba con el tanque elevado se llama tubería de impulsión.
Mientras que lo que conecta la bomba con el depósito inferior o cisterna, ¿sí? Es decir, este trámite de acá recibe el nombre de tubería de aspiración. ¿Sí? Aquí lo que me plantea entonces es lo referido a la tubería de impulsión. De nuevo, lo que conecta la bomba con el depósito elevado o tanque. Me dice que en ese tramo de la instalación, el tramo ese celeste, ¿qué tiene? Tiene 2 codos de 90. ¿Cuáles serían los 2 codos? Y los 2 codos los tengo acá. Acá tengo un codo. Y acá tengo otro codo. ¿Sí? Ahí tengo representado lo que son los 2 codos. Y me da las características. 90 grados, radio interior 37,5, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Para qué me da esas características? Para sacar en función de lo que vieron con el ingeniero ayer, ¿no es cierto? De las curvas características de cada accesorio, podamos encontrar el valor de cita correspondiente. Ya lo vamos a ver a eso. ¿Ah? Voy anotando acá, 2 codos, 90 grados, porque hay de 45 grados también, ¿sí? Codos de 90 grados. Radio interior me dice, ¿de cuánto? De 37,5 milímetros. Después me dice que el manómetro situado a la salida de la bomba, que es la parte que yo estoy analizando, la salida de la tubería de impulsión, dice que indica este de acá 5,5 bar de presión. Ahí, en ese instrumento. Las pérdidas en las tuberías de aspiración. ¿Cuál es la tubería de aspiración? La tubería de aspiración es esta de acá. ¿Mm? Me dice que las pérdidas en la tubería de aspiración, que es muy corta, pueden despreciarse. ¿Mm? Pérdidas en tubería de aspiración despreciables. Me dice además que la tubería de impulsión tiene 500 metros de tramos rectos de hierro galvanizado. ¿Quién sería ese? ¿Cómo lo anoto acá en la tabla de datos? Los 500 metros es. L. El L de Darcy-Weisbach. ¿Lo tienen? Sí. Sí. Bien. L de Darcy-Weisbach. Son los tramos rectos de la longitud de los tramos rectos presentes en la instalación. ¿Qué otra característica me dice que en qué está hecho la tubería de impulsión? Me dice que está hecho en... Hierro galvanizado. Eso. Me dice que el rendimiento total de la bomba es de 0,75. Ya vamos a ver para qué me da ese dato. Me dice que la bomba gira a 1490 RPM. 1490 RPM es la bomba. Y me dice que el caudal a 20 grados, 300 litros por minuto. 300 litros por minuto y la temperatura de referencia del fluido de circulación es a 20 grados. ¿Qué me pide calcular? Me pide 3 cosas. Potencia, comunicada por la bomba a la corriente, ¿sí? Comunicada a la bomba a la corriente. Esta, por lo pronto, lo vamos a poner como P sub A. Ya vamos a ver bien qué significa. De todos modos, esto lo vamos a terminar de ver bien y de afianzar cuando veamos máquinas, cuando veamos diagramas de potencia, ¿sí? Para nosotros este va a ser P sub A, perdón, no, esta no va a ser P sub A, va a ser P. La P sub A es la de abajo. Este es P, este es P sub A, potencia de accionamiento, ¿sí?
Y me pide la presión en el punto B situado, una cota, o sea que acá me pide, acá voy a tener, si yo pongo un instrumento, la presión en B va a ser incógnita del tercer punto. Bien. Se entiende más o menos el problema, ¿cierto? Fácil. Es una instalación típica de una bomba, así que ya con eso nos tenemos que ir familiarizando. Arranquemos. Vamos a tratar de calcular el punto A. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo podemos plantear el punto A? Me pide potencia comunicada por la bomba a la corriente. Potencia comunicada por la bomba a la corriente. Supongamos nosotros, ¿sí? Supongamos que yo me centralizo y me focalizo en esto. Fíjense, acá. En toda instalación de bomba, yo tengo que la bomba en sí tiene secciones de entrada y una sección de salida de la bomba. Una sección de entrada y una sección de salida, donde normalmente recomiendan, por una cuestión de que si se llega a plantar la bomba, necesite sacarle y demás, tenga elementos que lo pueda extraer, es decir, una llave y una llave de paso, una válvula, ¿sí? Que me permita cortar la circulación del fluido y a su vez que me permita desarmarla, llevarla al taller y volverla a traer, ¿sí? Entonces, en esas secciones de control que justo a la entrada y a la salida, normalmente me sirve a mí para calcular la potencia de una bomba. ¿Por qué? Porque voy a poder evaluar, ¿sí? Con qué energía trae el agua en E y con qué energía sale por S. ¿Se acuerda la formulita de Bernoulli? Si yo planteo, supongamos, Bernoulli entre E y S de la bomba, ¿qué voy a tener? Entre la entrada y la salida de la bomba, ¿qué voy a tener? P sub E sobre Rho por G, que en este caso, fíjense, ¿se acuerdan lo que decía? ¿Qué decía de la tubería de aspiración de la bomba? Podía despreciarse. Que era muy corta. Por lo tanto, fíjense, ¿qué me plantea acá? Me dice A. Como es muy corto, la sección E está muy cerca de la A, que es la superficie libre, de la cisterna, que es de donde está tomando agua la bomba. Por lo tanto, al estar muy cerca y a ser muy corta, E puede ser prácticamente, está a poca distancia de A. Por lo tanto, todo lo que yo refiera acá lo puedo hacer referido a A, porque yo sé que si yo lo hago referido a A, este término, por ejemplo, que estoy planteando en primer término, yo ya sé de entrada que va a ser 0. ¿Por qué? Porque la cisterna va a estar abierta a la atmósfera. ¿Me siguen la idea más o menos? Entonces vamos a hacer todo referido a A. Listo. Tengo la energía total del fluido en la sección A, en la superficie libre de la cisterna. Bien, ¿qué vendría ahora? Según Bernoulli, genérico. Menos H del tramo 1 o A. Claro, sería el HR del tubo de aspiración. ¿Está bien? ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Bien, listo. Estoy ya en el tubo de aspiración. ¿Qué sigue después del tubo de aspiración en la instalación? La bomba. Es una naranjita, la HDB. bomba. La H de la bomba. ¿Con qué signo? Positivo. Más. Perfecto, buenísimo. Y siguiendo la genérica me dice, si tuviera alguna turbina en ese tramo, lo tengo que considerar. No tengo turbina, listo. Termina el primer miembro de la expresión. Cierro el igual, ¿y qué tengo que poner del lado derecho? La energía del fluido, en la sección S. ¿Sí? Sí. Llegué a S. Partí de E, o de A en este caso, de A, y llegué a S. ¿Lo ven a eso? De nuevo, ¿qué era esto? Pérdidas en la... Tubería de aspiración. Tubería de aspiración. ¿Qué dice acá? Que se puede despreciar. No la tomemos en cuenta.
¿Sí? Listo. ¿Qué pasa con este señor de acá? 0. Por decreto presidencial, 0. ¿Qué pasa con esta señora de acá? Frente, de nuevo, a la velocidad de circulación por el La conducto. desprecio. ¿Ven la ventaja de elegir A y no E? Sí. ¿Sí? Bien. O sea que acá del lado izquierdo, ¿qué me queda? El H de la bomba. Nada más. Y del lado derecho, ¿qué tengo? Y es más, de nuevo. Fíjense. En este caso, ¿qué pasa con la velocidad? No, nada. HB, acá me quedaba HB y me queda P sub S sobre ρ por G más ZS más B sub S cuadrado sobre 2G. ¿Sí? ¿Cuánto vale el P sub S sobre ρ por G? Ahí nos está diciendo que 5, ay, no, espera. Era 5,5. Acá lo tengo el valor. Ajá. O sea, Está en bar, ¿no? Son entonces está en bar. 5 por 10 a la quinta. Exactamente, para pasarlo a unidad del SI. El ρ del agua y la G. ¿Qué más? el ZS lo anotamos, profe, en los datos. Sí. ¿Cuánto vale el ZS? Dígame usted. 0,5 ¿Lo tienen creo. ahí? 0,5 metros. Ahí lo tienen. Ajá. Y hay que hacer continuidad para calcular la velocidad de salida. ¿Cuánto vale la velocidad de salida? Hay que 4Q. pasar el caudal. Hay que pasar el caudal Ajá. a metros cúbicos por segundo. Litro. La relación litro metro cúbico. Así se me va litro y digo que un metro cúbico tiene 1000 litros. Y tengo que sacarme de encima los minutos y pasarlos a segundos. Minuto. La relación es que un minuto tiene 60 segundos. ¿Cuánto les da el caudal? ¿Algo así? Sí. Le falta un 0, profe. Sí. ¿Cuánto vale el diámetro? Lo tienen ahí en el dibujo. 0,0075 metros. Esa se la agrego porque no lo tengo. $1,132 metros observo. El H de la bomba, vale. Algo de 57 metros. Sí, Aproximadamente. 56,73. ¿Sí? Listo. Hay una fórmula que vamos a comenzar a ver ahora y que lo vamos después a seguir utilizando. Una nueva formulita que se nos agrega, que tiene que ver con potencia hidráulica.
Y me dice que la potencia hidráulica de una instalación, en este caso de una bomba, potencia hidráulica de una bomba, que es lo que me pide, fíjense, en el punto número 1, potencia de la bomba. La potencia de una bomba la puedo calcular a partir del producto de Q por Rho, por G y por el H de la bomba. Potencia de la bomba, H de la bomba. ¿Qué me sirve, dicho sea de paso, si yo tengo una instalación? Después cuando analice una turbina, si tuviera una turbina, yo podría calcular cuál es la potencia hidráulica de esa turbina en base justamente al H de la turbina correspondiente. ¿Sí? Potencia hidráulica. Por lo tanto, la potencia, tengo los elementos para calcular. ¿Cuánto vale el caudal? 0,05. 005. ¿Cuánto vale Rho? Es agua lo que está impulsando, ¿sí? La constante gravitacional y el H de la bomba. 2.775 vatios la bomba. O 2,78 kilovatios. ¿Sí? Punto B. Si esa es la potencia nominal de la bomba, si yo veo en esquema y en corte una bomba, ¿qué pasa? Una bomba tiene conjunto motor-bomba, ¿sí? Tengo una vista lateral. Esta parte de acá, la correspondiente a la tubería de aspiración que veíamos, ¿sí? Lo que conecta la bomba con el depósito inferior. Por acá voy a tener lo que sería la parte correspondiente a la tubería de impulsión de la bomba. ¿Ah? Esta potencia que acabo de calcular acá, es la potencia directamente intercambiada, ¿sí? Entre el elemento móvil de la bomba, que es el rodete, y el fluido. Potencia de la bomba la tengo presente ahí, ¿sí? Y lo que me pide en el punto B, si ustedes se fijan, me dice potencia de accionamiento, P sub A. ¿Qué es la potencia de accionamiento? La potencia de accionamiento es la que yo voy a tener presente acá, fíjense. Acá yo voy a tener un valor que se llama potencia de accionamiento. ¿Qué es la potencia de accionamiento o potencia en el eje? O potencia en el eje. Ya de todo modo, no se preocupe que esto lo vamos a después reforzar la idea cuando veamos bombas, ¿sí? De todos modos, si yo digo que la bomba esta hidráulicamente tiene un rendimiento hidráulico de 0,9, por ejemplo, ¿qué quiero decir? Que la potencia P sub A, si fuera del 100%, ¿cómo sería respecto de la potencia P sub B? Igual. Claro. Ese es el caso de un rendimiento de un 100%. Acá lo anotamos. 100% de rendimiento hidráulico. El rendimiento hidráulico es 100%, por lo tanto, el P sub A es igual a la potencia de la bomba. Ahora, si yo digo que el rendimiento hidráulico es del 90%, ¿qué quiere decir? ¿Cómo va a ser P sub A respecto de la potencia directamente intercambiada en el fluido? O dicho de otra manera, si yo ya tengo calculado esto de acá, el rojo, si yo me voy aguas arriba, ¿cómo va a ir, digamos, siendo en función del rendimiento? ¿Qué voy a necesitar a la izquierda? ¿Más o menor potencia? Más potencia. Claro, porque implícitamente esto me quiere decir esto, que tengo pérdidas hidráulicas. Entonces yo para absorber pérdidas hidráulicas las tengo que compensar haciendo que el P sub A en este caso sea mayor que el P sub B. ¿Se entiende más o menos la idea?
Quiere decir entonces que en este punto, en el punto B, cuando me pide calcular el P sub A, ¿cómo va a ser la formulita? Para que se me cumpla esta condición. La potencia B dividida en el rendimiento. Eta sobre, no sé qué. Claro, en este caso me dice que esto es un valor de rendimiento. ¿Cómo le llamaba acá? Rendimiento. Fíjense ahí. Le dice rendimiento total de la bomba. ¿Lo ven ahí? Sí. Quiere decir que acá al total, o sea, para nosotros en vez de H es T. ¿Y cómo puedo hacer matemáticamente esto? Esa desigualdad para transformarla en igualdad utilizando el rendimiento total. La potencia B dividido en el rendimiento. Ujú. Si este es menor de 1, la potencia va a ser mayor. ¿Lo ven ahí matemáticamente? Entonces, Sí. esta es la formulita que, claro, esta es la formulita que yo voy a utilizar. Este lo tengo como dato, lo calculé acá, en el punto anterior. A este lo conozco, por lo tanto puedo averiguar la potencia de accionamiento, como el cociente entre el valor de 2775 vatios dividido en, ¿cuánto era el cociente global nuestro? Era 0,75. 75. Claro, dividido en 0,75. Si yo hago esa cuenta, entonces me va a dar 3.700 vatios o 3,7 kilovatios. Entonces, fíjense, yo necesito entregarle en el eje 3,7 kilovatios ¿para qué? Para que a partir de esta pérdida, ¿sí? Esos 3,7 queden finalmente en el valor de 2,77 o 2,78 kilovatios directamente intercambiado en forma hidráulica con el fluido. ¿Estamos? ¿Más o menos la idea? Sí. Sí. Como les digo, de este punto en particular, cuando veamos bombas, vamos a volver y lo vamos a tratar de ver un poco más profundo, ¿sí? El tema de pérdidas y rendimiento. Bien, finalmente, presión en el punto B, situado una cota de 24 metros después de los tramos rectos y de los codos indicados. ¿Dónde están los 24 metros? Ahí. ¿Sí? Como diferencia de Z, delta H, entre la superficie libre del depósito inferior y el punto en donde yo voy a medir la presión. Lo vamos a dejar planteado por la hora que es y ustedes lo terminan de resolver en la casa, ¿sí? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo puedo resolver ese punto? Presión en un punto B. Mándele, Bernoulli. Eso, ajá, ¿entre quién y quién? ¿Lo puede Me hacer gustó. entre A y B? Ajá, sí, puede ser. O, no sé si les parece, lo puedo hacer entre B y S. También. ¿Sí? Yo puedo ir eligiendo las secciones. ¿Tá? Fíjate, ahí te ahorras de tener bomba, entre B y S no tenés bomba, no tenés turbina, y tenés todo pérdidas, que eso lo podés directamente calcular en función de los datos que tenés. Entonces, al punto C, para no meterle, lo podés hacer como decís vos, Reus, ¿sí? Pero tenés más elementos que considerar. Vamos, Sí. vamos por lo simple, ¿sí? Que sería considerar Bernoulli entre B y S. Entonces, aquí, en el punto C, el planteamiento de la resolución es a partir de aplicar Bernoulli entre la sección S de salida de la bomba y la sección B. Porque el agua va de S a B. De nuevo, vamos acá. ¿El agua va de S a B? Les pregunto. Sí. Sí. B, la tubería de impulsión. ¿Sí? Entonces, de S a B, energía total de la sección S menos lo que pierde para ir de S a B igual a la energía en B. ¿Estamos? Ajá.
Listo. Y de ahí plantéenlo así, y ahí tienen todos los elementos con hierro galvanizado, rugosidad relativa del hierro galvanizado, perdón, la absoluta del hierro galvanizado, sacan la relativa, lo utilizan a Don Moody, primer paso régimen, segundo paso rugosidad relativa, sacan el lambda y ahí pueden obtener lo que les pide. Recuerden que acá lo que les está pidiendo, ¿qué cosa es? P sub B. ¿Cuál es la presión en el punto B? Uno de los términos de la ecuación de Bernoulli aplicado en la tubería de impulso. ¿Estamos? ¿Se entiende más o menos la idea? Sí, pero. Listo. Bueno, dejo de compartir. Nos han pasado un poquito. Bueno, ¿qué les pareció la clase de hoy? Diga. De 10, pero ¿me podría poner presente? Algo muy importante, ¿no? Sí, casi me duermo. Dije, no, ¿cómo no voy a entrar a la clase de mecánica de fluidos, por favor? Y ahí no. Cachetada y me levanté. Bien, bien, ahí. Así me gusta esa actitud, bien. Bueno, ¿alguien más? Yo, profe. Argañaras. Sí. Presente. Diga. Argañaras. Sí, acá, profe, presente. No me anda viendo. Perfecto. ¿Alguien más? Mercado, Roberto. Mercado, Roberto. Listo, Mercado, presente. Estamos. Bueno. Listo, entonces. Entonces, la clase que viene, ¿cómo hemos quedado? No sé, habíamos dicho que hoy íbamos a definir, ingeniero. Sí, ¿Qué hacemos? Sí. Definamos nomás. Si van a poner de acuerdo ellos, no iban a decir. Eso, clase de consulta. ¿Cuándo? Así ya lo ponemos en el grupo. Frene la grabación, profe. ¿Cómo?